Muy buenas tardes, tengan todos. ¿Cómo se escucha? ¿Se oye bien? Buenas tardes, tengan todos, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Es realmente un placer poder estar por acá para compartir acerca de la palabra de Dios con todos ustedes. Y en especial este tema tan importante del cual hemos venido para aprender hoy acá juntos de la palabra de Dios, el cual es la integridad, una virtud de los siervos de Dios. Es decir, si usted y yo nos consideramos siervos de Dios, debemos de entender que esta virtud de la cual vamos a estar predicando hoy por acá es una virtud de la cual debemos de gozar. Ciertamente cuando hablamos de la virtud nos estamos refiriendo al hecho de vivir una vida de forma recta delante de Dios. Cuando hablamos de la integridad estamos hablando de aquella cualidad en que la persona vive de una forma recta delante de Dios, delante de los hombres, y que no tiene que preocuparse de andar ocultando nada en su vida porque se vaya a ver mal ante los hombres o ante Dios, porque su vida siempre anda en buenos caminos, siempre anda de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si bien muchos quieren tener esa virtud o quieren ser llamados virtuosos a través de la integridad, debemos de ser sinceros también entre nosotros y comprender que no siempre es fácil ser llamado virtuoso con respecto a la integridad, en el sentido de que como seres humanos intercambiamos diferentes situaciones cada día. Como seres humanos nos encontramos con diferentes personas, con diferentes reacciones, con diferentes eventos que nos van a rodear, y eso va a hacer también que nosotros tengamos una reacción distinta. Y ahí es donde se vuelve difícil muchas veces mantener la integridad, esa forma de mantenernos rectos ante Dios. Hay diferentes eventos que pueden hacer que la integridad del ser humano y por supuesto la del cristiano se vea comprometida. Y uno de estos eventos es precisamente el tema del cual me toca a mí hablar en esta tarde, el cual es la crisis, la integridad en medio de la crisis. ¿Y qué es la crisis sino un cambio brusco en la vida de las personas o de una sociedad que trae consigo dificultades, que trae consigo calamidades? Y aún en medio de esto, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos ese deber de mantener la integridad. Y por eso es que en esta tarde vamos a hablar acerca de la integridad en medio de la crisis. Sin embargo, déjeme primero poner una imagen en su mente. Déjeme ponerle una situación para que entendamos un poquito la crisis y que nos pongamos a prueba nosotros mismos en quizás cómo sería nuestra reacción. Imagínense que va saliendo de su casa un día en la mañana, contento, usted sale feliz y se monta a su carro porque se dirige a firmar el contrato de su vida. Tiene el mejor contrato para un trabajo después de mucho tiempo de estar desempleado. Usted se monta a su carro y se dirige, va con tiempo hacia esta firma. Sin embargo, de camino se encuentra que hay una presa y usted se tiene que detener. Y aunque usted frena con tiempo y usted hace todo lo que tiene que hacer como un buen conductor, nota que su vehículo continúa y colisiona con el de adelante. Y usted siente un fuerte impacto en la parte de atrás de su vehículo. Efectivamente, la persona que venía detrás no era tan precavido como usted. Esta persona venía viendo el celular y por eso su vehículo continuó avanzando. Por supuesto, chocó su carro y usted le dio al del frente también. Esta persona echa para atrás y se da la fuga. Inmediatamente usted recibe una llamada y se da cuenta que esa presa que hay ahí es porque un autobús escolar a unos kilómetros tuvo un accidente, se volcó y no hubieron sobrevivientes. Pero en este autobús escolar además se da cuenta que es el mismo en el que viajan sus hijos.
De repente ve pasar un camión de bomberos a toda velocidad por el otro lado, con las sirenas puestas. Y a los escasos minutos llama a su esposa llorando y le dice que es su casa la que se está quemando. Y de pronto la persona que está delante en el vehículo que usted colisionó empieza a gritarle también molesto porque usted chocó el vehículo de él. ¿Seríamos nosotros personas que en una situación como esta podríamos mantener la integridad? Póngase en el caso de este evento ficticio que le acabo de mencionar. Por supuesto es un evento de mi imaginación y que describe una gran crisis con muchas calamidades, dirían por ahí una serie de eventos desafortunados. Pero ¿cuál sería su reacción en un caso como ese? ¿Se molestaría también? ¿Lloraría? ¿Empezaría a culpar a los demás? ¿Simplemente se daría por vencido? ¿Cómo haríamos nosotros en una crisis? Porque ese es el tema del cual vamos a hablar en esta tarde. Y deberíamos de estar sabiendo que todos nosotros, de alguna o de otra manera, podemos entrar en un momento de crisis y debemos de mantener la integridad. Si bien todo esto que le mencioné son eventos ficticios, créame que hay un evento en la vida real que sucedió a un hombre llamado Job, que la Biblia lo describe, que efectivamente tuvo que pasar también por una crisis enorme. De hecho, ese hombre, no le puedo decir que se ve exactamente como el de la imagen, pero el hermano que hizo la ilustración y la diapositiva quiso ilustrar precisamente a ese hombre que la Biblia nos narra, que se llamaba Job y que pasó por una serie de crisis y que también tuvo que poner a prueba su integridad. Así que a partir de la historia de Job en esta tarde, en este seminario en el cual usted dispuso su tiempo y su corazón para venir acá, vamos a aprender tres elementos, tres enseñanzas acerca de la integridad en medio de la crisis, para que de esa manera nosotros también podamos estar preparados en el momento que esa crisis llegue a nuestra vida, para que de esa manera nosotros también podamos saber cómo vivir si estamos viviendo una crisis en este momento, o quizás para que nos evaluemos a nosotros mismos si en esa crisis que ya pasamos actuamos de la forma correcta. Si es así, podemos decir que estamos haciendo un buen trabajo como cristianos. Si no es así, tenemos la oportunidad hoy de corregirnos. Y si no es el caso que esté ahorita o que aún no haya llegado esa crisis a su vida, usted va a tener la oportunidad de saber cómo va a tener que reaccionar una vez que esta crisis llegue. Así que le voy a pedir que por favor me acompañe al libro de Job. Y la primera enseñanza que vamos a ver en esta tarde, es el hecho de que la integridad en medio de la crisis se obtiene antes de la crisis. Así es. No crea que usted va a ser íntegro en el momento de la crisis si su vida no ha sido una vida recta. No crea que usted va a poder encontrarse de una forma apta delante de Dios y de los hombres, que no va a tener nada que ocultar cuando diga soy un hijo de Dios, si usted antes de esa crisis no se ha esforzado por mantener esa virtud, porque la integridad no surge de la nada. La integridad es algo en lo que los seres humanos, los hijos de Dios especialmente, es decir, ponga su nombre usted y yo el mío, debemos de trabajar día a día. ¿Por qué? Porque la integridad en medio de la crisis se obtiene antes de la crisis. Por favor, leamos juntos Job capítulo 1, versículo 1, que es precisamente el que nos permite encontrar esto en este hombre. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Como podemos ver, la Escritura inicia describiéndonos quién es este hombre. ¿Quién es aquel a quien se le llama Job? Y que se va a contar la historia de este hombre a lo largo del libro. Y nos da cualidades que describen perfectamente la integridad. Esto es antes de la crisis de Job. Él todavía no había sufrido nada, por el contrario, vamos a encontrar que él estaba en una muy buena condición, que quizás es la que usted y yo podemos tener en este día, pero también nos debe poner a pensar si en este día estamos en una buena condición, si estamos viviendo también como este hombre lo estaba haciendo. Lo primero que encontramos es que Job era un hombre, ¿cómo? Dice ahí, perfecto. ¿Qué quiere decir que un hombre es perfecto? Muchas veces decimos, bueno, es que yo soy un ser humano, yo no puedo ser perfecto. Perfecto es solamente Dios. Y efectivamente el único que nunca va a cometer errores y nunca va a fallar es Dios. Pero ¿a qué se refiere Dios entonces cuando habla de la perfección con respecto a un ser humano? ¿Qué quería decir el Espíritu Santo acá? Bueno, literalmente quiere decir que era un hombre sin culpa o un hombre completo. Cuando se habla esto de una persona, no quiere decir que no comete pecados nunca, sino que es una persona en cuya vida no hay una actitud o una actividad persistente de pecado, o en su mente que pueda ser ofensiva a Dios. Le repito, cuando hablamos de que una persona es perfecta, humanamente hablando, es una persona cuya vida no incluye actividades o pensamientos persistentes en el pecado. Es decir, no dedica su vida a pecar, no lo hace por deporte, no se goza en estas cosas, sino que, aunque a veces puede suceder, no es la norma para su vida, se aparta de ello. Eso es una persona perfecta como lo era Job. Nada de lo que él hacía era ofensivo para Dios. Él vivía rectamente, era perfecto. Cuando dice acá que era recto, literalmente quiere decir que Job era una persona que le caracterizaba la justicia antes de entrar en esta crisis. ¿Y cómo podemos nosotros ser personas que nos caracteriza la justicia? Cuando vemos allá afuera en el mundo y en la crisis, por cierto, también, podemos encontrar que no hay justicia en el ser humano. No hay una justicia propia. Nadie puede hacer un propio estándar de lo bueno y lo malo, porque cada vez que el ser humano lo intenta, termina errando. Sin embargo, cuando una persona es justa, es cuando esta persona se apega a los estándares de justicia dados por aquel que sí es justo por naturaleza propia, es decir, Dios. Así que Job lo que hacía era vivir no bajo sus estándares de bueno y malo. Hoy en día la gente quiere decir, bueno, para usted eso es malo, para mí no tanto. Cuando la verdadera pregunta debería de ser, bueno, ¿es eso bueno o malo para Dios? Y ahí vamos a encontrar una respuesta justa, porque si es bueno para Dios, es bueno para el hombre. Si es malo para Dios, es malo para toda la sociedad y para cualquier persona. Así que cuando encontramos a un Job recto ante Dios, es un hombre que se apega a los estándares de justicia de Dios, que sigue lo bueno que Dios ha señalado y evita lo malo, y no busca la justificación propia en decidir él qué es bueno para Job o qué es malo para Job, qué es bueno para Andrés o qué es malo para Andrés. Eso al final no importa. Al final lo que importa es que lo que yo haga sea bueno para Dios y que yo me aparte de lo que para Dios es desagradable. Y de esa manera podemos encontrar una vida recta como la que tenía Job. ¿Qué más encontramos acá con respecto a la justicia que Job tenía antes de su crisis? No olvide que el punto es que la integridad en medio de la crisis se obtiene antes de la crisis. ¿Qué más encontramos de Job? Se nos dice acá que era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podemos ser nosotros temerosos de Dios como lo era Job?
¿A qué se refiere el Espíritu Santo con ser temeroso de Dios? Es muy interesante, porque el temor de Dios no es solamente tener miedo, no es solamente saber que Él es un ser grande. Tener temor de Dios es precisamente cuando nosotros reconocemos el poder y la posición de Dios y le mostramos respeto y la obediencia adecuada que Él merece. Cuando nosotros tenemos un entendimiento del poder que Dios tiene, cuando nosotros vemos a la creación, cuando nosotros vemos todo lo que Dios ha hecho y cuánto poder tiene, y cuánta autoridad Él tiene sobre lo que Él ha hecho, ahí nosotros mostramos respeto, reverencia y obediencia. Cuando alguien no entiende esto, no va a tener temor de Dios. Cuando alguien no entiende el poder y la autoridad de Dios, se va a rebelar en contra de lo que Dios ha establecido que hay que hacer. Cuando alguien no entiende el poder de Dios, no le va a importar estar delante de Él en juicio para ser juzgado por Dios en el día final. Y eso es un gran error, porque como nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia, el poder de Dios es infinito, Él es todopoderoso. Y cuando encontramos cuál es la posición que Dios tiene con respecto a su creación, vamos a entender que Él es aquel que está en la posición de justicia y de juzgar. Así que no podemos vivir sin temor de Dios. No podemos vivir sin nosotros mostrarle respeto u obediencia, porque nos estaríamos poniendo en una posición muy peligrosa. Así que esa era la forma en la que Job tenía temor de Dios. Él entendía la grandeza de Dios y cuánto él le debía al Señor. Así que no piense que temor de Dios es solamente ocultarse de Él o tener terror de Él como si fuera un monstruo. El tener temor de Dios es entender quién es Dios realmente. Y que si yo estoy en una posición agradable de Él, puedo darle reverencia sin temer del juicio final. Pero si estoy en una posición desagradable delante de Él, delante de su justicia, me encuentro en un lugar muy, pero muy peligroso. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ver el ejemplo de Job y el día de hoy poder decidir seguir su ejemplo. Podemos encontrar que Job era apartado del mal, lo cual en el Nuevo Testamento también se nos llama a hacerlo a nosotros. Recuerda Santiago, capítulo 4, versículo número 7, donde se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es el mismo principio de lo que Job hacía. Básicamente él no se ponía a coquetear con las tentaciones, él no se ponía a ver si podía resistir aquella tentación que se le ponía al frente. Él no andaba detrás de las mujeres del pueblo que ofrecían inmoralidad. Él no andaba buscando al que ofrecía cosas para drogar su cuerpo o para entregarse a los placeres. Él se apartaba de aquello. Y eso es lo que quiere decir precisamente apartarse del mal. A veces las personas tenemos esta cualidad que nos gusta el riesgo, que nos gusta estar en el límite y ver cuánto podemos soportar. Y eso puede ser bueno en un deporte quizás, eso puede ser en una actividad de desarrollo, en algo que sea recreativo, pero en la vida espiritual, créame, que no vale la pena de ninguna forma, jamás, estar al borde de la tentación. No vale la pena de ninguna forma coquetear con aquello que nos puede hacer caer, porque si aún Job, que es considerado un hombre justo, no lo hizo, ¿cómo nosotros vamos a tratar de ser mucho mejores que aquel hombre que durante muchos años venía practicando esto? Así que parte de la integridad de Job antes de su crisis era ser apartado del mal. Podemos encontrar en Job capítulo 1, versículo 5, además que él ofrecía ofrendas por causa de sus hijos. Él decía: por aquello de que mis hijos hayan pecado, yo voy a ofrecer esto. En otras palabras, era un hombre que le gustaba estar en paz con Dios.
le gustaba mantener esa comunión, le gustaba evitar que hubiera cualquier cosa alrededor de su vida que pudiera interrumpir esa relación entre él, su familia y Dios. Y qué bonito es ver esto, porque ¿saben? Cuando nosotros buscamos la integridad, cuando nosotros queremos tener este elemento, esta virtud en nuestra vida, eso es lo que debemos de querer también, mantener una relación continua con Dios, porque entendemos que Dios es la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Reconocemos que Él es la fuente de toda bendición en Cristo Jesús, que en Él es en el cual podemos salir victoriosos. Y eso solamente lo podemos hacer cuando, al igual que Job, buscamos la paz con Dios. Seguramente, si usted lo pusieran a decidir entre mantener cosas buenas en su vida y mantener cosas malas, usted no diría, bueno, de vez en cuando me gustaría obtener cosas malas y a veces cosas buenas. La decisión suya seguramente sería obtener siempre lo bueno. Y lo bueno viene precisamente de Dios. Y por eso es que debemos de buscar una buena relación con Dios. Pero resulta que a veces nos apartamos porque olvidamos este principio de la integridad, este principio de buscar la paz con Dios que Job tenía. Algo interesante es que en el versículo 3 del capítulo 1 de Job, amados amigos y hermanos, por favor vayan ahí y vean conmigo, dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así es, Job era una persona bendecida. Job era una persona que era, diríamos hoy en nuestro tiempo, ricachón, millonario, bien posicionado en la sociedad. Y esto nos muestra que Job reconocía de quién venían sus bendiciones. Muchas veces dejamos nuestra integridad a un lado, o las personas hacen a un lado la voluntad de Dios porque se encuentran en una buena posición social o económica y empiezan a ver cómo utilizan esas bendiciones para satisfacer sus necesidades, sus deseos, y terminan haciendo un lado a Dios. Porque cuanto más tenemos, se vuelve más difícil mantener esa integridad y esa relación con Dios. Pero podemos decir que Job es un buen ejemplo de cómo en la riqueza o en la pobreza se puede mantener siendo íntegro, tal como Job lo era. Incluso Job era tan íntegro antes de su crisis. En el versículo 8 vemos que cuando Satanás se acerca a Dios, y Dios le dice que se ha considerado a Job, ¿cómo le llama Dios a Job? Siervo. Dios mismo ponía a Job en esa posición de siervo. Le consideraba un siervo de él. ¿Será que el nombre suyo y el nombre mío, cuando llega delante de la presencia de Dios, es así considerado también? ¿Podría yo decir, yo soy Andrés, un siervo de Dios, y que Dios repitiera eso mismo que repitió con Job? Bueno, ciertamente tengo que hacer un gran trabajo para que eso sea posible. Y usted también quizás tendrá que hacer algo también. Pero lo bello acá es que podemos ir trabajando en esta integridad antes de que venga la crisis. Porque eso sí, nos vamos a dar cuenta ahora en el segundo punto, que la integridad en medio de la crisis debe de ser incondicional. Ya sabemos que la integridad en medio de la crisis se debe obtener antes de la crisis. Ahora vamos a ver que la integridad en medio de la crisis debe de ser incondicional. Es decir, que no hay condiciones, no aplican restricciones para que un cristiano pueda decir: soy íntegro todos los días de mi vida, y pone un asterisco, como en la publicidad, y abajo dice: aplican restricciones, no los sábados ni fines de semana. No, eso no se puede. O que diga: soy una persona íntegra todos los días de la semana, y pone el asterisco, y abajo dice: aplican restricciones,
excepto cuando está con los amigos que no son cristianos. Eso no funciona así. La integridad debe de ser siempre incondicional. No que no podamos tener amigos de afuera, no que no podamos divertirnos, pero sí que sin importar la situación en la que estemos, esa integridad no se puede apartar de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque una integridad condicional es precisamente la forma en la que Satanás concibe la integridad. Así es. Satanás es aquel que concibe que la integridad puede ser condicional. Si nosotros llegamos a creer que nuestra integridad puede ser condicional, vamos a estar pensando como Satanás. Si yo llego a pensar, bueno, de vez en cuando puedo fallarle a Dios, Dios conoce, vamos a estar teniendo una mente como la de Satanás. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, por favor, acompáñenme a Job capítulo 1, versículos del 9 al 10. Cuando Satanás llega delante de la presencia de Dios, y Dios le dice a Satanás que se ha considerado a su siervo Job, vamos a ver que en los 9 y 10 Satanás responde a Jehová y dice: ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. En otras palabras, Satanás está diciendo: Job es una persona íntegra porque usted le ha bendecido. Si usted no bendice a Dios, Él va a cambiar todo eso y va a dejar de bendecir su nombre. Va a dejar de ser recto, va a dejar de ser justo, va a dejar de ser perfecto. Él es así solo porque usted le ha bendecido. Cambie las condiciones y va a ver quién deja de ser íntegro. Y sabemos que esto sucede, pero Job continúa siendo íntegro. El otro texto, capítulo 2, versículos 4 y 5. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así que podemos ver cuál es la mente diabólica, la mente de Satanás. Mientras hay bien, Job va a bendecir a Dios. Su boca va a ser para decir cosas buenas, pero cuando hay algo malo, Job lo va a rechazar. Bueno, perdió todas las cosas alrededor de él. Y ahorita vamos a ver cuáles. Pero después de eso, Satanás dice: piel por piel, ok, cuando usted le quite su propia salud, con tal de que él estuviera bien, a él no le importó, pero ahora si usted afecta su salud, él va a renegar. ¿Cuál es el pensamiento de Satanás? Una vez más, si usted lo aplica a él va a cambiar de opinión. ¿No estaríamos pensando igual que Satanás cuando estamos en pobreza o en enfermedad y nosotros dejáramos de ser íntegros? ¿No empezaríamos a poner esa cláusula de condicionalidad como Satanás lo percibía cuando Job iba a recibir esta crisis? Claro que sí. Por eso es que la integridad debe de ser incondicional. No sea que nos hallemos diciendo: bueno, es que antes que Dios me tenía bien, pero ahora tengo problemas, voy a dejar de reunirme con la iglesia por un tiempo. Ocupo un tiempo para mí y empezar a reflexionar en qué tengo que mejorar. Ocupo respirar un poco, ocupo cambiar de ambiente, no voy a reunirme con mis hermanos esta vez. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Es porque algunas veces se piensa que la integridad es condicional. Pero podemos encontrar acá entonces que esto es un pensamiento, suena un poco extremo, pero así es, satánico, porque viene de Satanás. Una integridad temporal, condicional, es algo satánico. Así es. Así que cuidado, nos hallemos nosotros a veces pensando como satánicos. Suena extraño, ¿no? Pues es simplemente seguir los pasos del adversario, de Satanás, del que se opone a Dios. Eso quiere decir Satanás, el que se opone, el adversario.
Y cuando nosotros condicionamos la integridad, estamos siendo adversarios de la voluntad de Dios. La integridad debe ser incondicional sin importar cuántos, y esto es muy importante, cuántos eventos inesperados lleguen a nuestra vida. Debe continuar incondicional esa integridad. Si usted lee el capítulo 1 en su casa de Job, va a ver que Job perdió de todo. Vamos a encontrar en los versículos del 13 al 15 que perdió sus bueyes, sus asnos, sus criados, porque los sabeos vinieron y se encargaron de eso. En el versículo 16 del capítulo 1 vemos a Job perdiendo ovejas y pastores. En el versículo 17 Job pierde sus camellos. En el 19 Job pierde a todos sus hijos por causa de que un viento del desierto derribó la casa de su hijo primogénito, en el cual estaban todos sus hijos reunidos, bebiendo y comiendo. Qué trágico, ¿no? Que en un solo día usted se dé cuenta que perdió su familia, sus hijos, perdió también sus amigos, porque cuando leemos ahí de siervos, no crea que eran solamente siervos y ya. Job le daba el dinero a estas personas, les pagaba su salario, se topaba con ellos, los saludaba. Buenos días les debía de decir a sus siervos. Eran personas con las que él pasaba su vida, eran sus compañeros del campo. Este hombre perdió además sus alimentos. Cuando leemos que pierde sus ovejas, este hombre también se alimentaba de ellas. Él comerciaba con ellas, pierde su trabajo, entonces también pierde sus camellos, pierde medio de transporte común en su época. Está perdiendo todo lo que puede perder este hombre. ¿Cuántos eventos trágicos en un día? ¿Cuántos eventos horribles que ninguno de nosotros quisiéramos pasar? Y este hombre lo está perdiendo todo. Perdió su abrigo, perdió su alimento, perdió su transporte. Porque de aquellas ovejas y de aquellos animales, ellos no iban al mall a comprar su ropa. Ellos no andaban en los centros comerciales. Ellos utilizaban sus animales para cubrirse, para hacer sus tiendas, para hacer su abrigo. Y todo esto lo está perdiendo Job de un momento para otro. Job está en medio de una prueba muy difícil, hermanos y amigos. Llámese Job hoy por esta tarde solamente y piense que esta circunstancia le sucede. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería su integridad? Ya no es el evento ficticio que le narré al inicio. Esto le pasó a un hombre de verdad. Y este hombre tuvo que pasar por ese trago amargo. Sin embargo, después de que esto sucede, ahí no termina todo. Podemos encontrar que él además perdió su salud y de una forma terrible. Voy a ir mencionando algunos textos y luego usted los podrá consultar si así lo quiere. En el versículo 7 del capítulo 2 va a encontrar que Job es lleno de una sarna maligna, es decir, una enfermedad en su piel. Si usted se dirige al versículo 8 del capítulo 2, se va a dar cuenta que este hombre le picaba su piel por esa sarna. En el versículo 12 del capítulo 2 va a ver que sus amigos no lo reconocían porque su cuerpo, su cara, estaban desfigurados a causa de esta sarna. Va a encontrar en el capítulo 7, versículo 5, que de sus llagas adivine qué salían. Esto usted no se lo quiere imaginar en su cuerpo, gusanos saliendo de su piel. Por eso es que está esta ilustración así. Ese hombre desfigurado, con la carne roja, con su carne llena de sarna. Imagínense los gusanos brotando de ahí. ¡Qué terrible! Es algo horrible. En el capítulo 21, versículo 6, vemos que su cuerpo temblaba. En el capítulo 30, versículo 30, él cuenta cómo su piel se cae en pedazos. En el capítulo 30, versículo 27, él narra que tenía problemas intestinales. Así es. Incluso en el capítulo 19, versículo 17, podemos entender
por qué el mal aliento que él tenía frente a su esposa. Él narra cómo su esposa percibe un mal aliento de él. Claro, tenía problemas intestinales, su cuerpo estaba enfermo, él estaba sufriendo incluso. Imagínese la cara que hacía su esposa cuando lo llegaba a atender y tenía ese mal aliento y ese cuerpo todo desfigurado y con gusanos saliendo de su cuerpo. Yo creo que nunca nos hemos hallado en una situación como esta, y lo puedo decir con certeza, porque a todos ustedes les veo una piel bastante sana, muy diferente a lo que tenía Job. Por otra parte, los dolores terribles del cuerpo, capítulo 30, versículo 17, un enflaquecimiento severo, capítulo 19, versículo 20. En otras circunstancias, en otras palabras, todas y cada una de las circunstancias por las que pasó Job, y lo que he tratado de ilustrar en estos últimos minutos es cómo una tras otra situación por la que Job pasó, fueron todas terribles. Bueno, levante la mano por favor en esta tarde el que quisiera experimentar solo una de las cosas que he mencionado. Levante su mano si quisiera tener al menos solo el mal aliento el resto de su vida. ¿Quién quiere los gusanos en su piel? ¿Quién quiere las llagas? Bueno, tal vez perder a sus hijos, su trabajo, su medio de transporte. Ninguno queremos nada de esto. Y una tras otra cosa le sucedió a Job. Hermanos, amigos, la integridad debe ser incondicional, sin importar cuánta tentación venga a nosotros. La primera tentación que Job tuvo fue precisamente la propia de hallarse en una crisis tan grande. No hemos tenido crisis más pequeñas que estas y flaqueamos en nuestros pensamientos. ¿Por qué a mí? Si yo no soy tan malo. Yo trato de agradar a Dios y me sucede esto a mí. ¿Por qué no me sale el trabajo? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué me cuesta conseguir qué comer esta semana? ¿Por qué no tengo la ropa que busco? Y nosotros empezamos a buscar un culpable. Y a veces culpamos a Dios, o a veces nos apartamos de lo espiritual por el enojo que tenemos por estas situaciones. Sin embargo, vamos a ver que ese no fue el caso de Job. Job fue tentado por su esposa. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabras más fuertes, ¿no? Es la esposa, es la ayuda idónea, es la que va a estar con él el resto de su vida. Y básicamente le está diciendo: despídase de Dios, apártese de Dios y échese a morir, no sufra más esto, acabe con esto ya. Cuando quizás lo que Job está buscando es esperanza. Y cuando uno está en un mal momento y le tientan a hacer lo malo, ¿sabe qué? Es más fácil hacer lo malo. Es más fácil fallarle a Dios porque uno dice: bueno, ya lo perdí todo, ¿qué más tengo que perder? Pero en realidad es que nuestra vida no solo se basa de las cosas que tenemos en nuestro cuerpo o en nuestra casa o alrededor nuestro. Hay mucho más que eso. Y para finalizar, con respecto a las tentaciones de Job, podríamos mencionar la tentación ante la frustración que él pudo haber sentido cuando sus amigos lo que hacen una y otra vez es culparlo de pecador, de ser él el culpable de todo lo que le estaba sucediendo. Y justamente cuando esto le sucede a Job, acabamos de leer que él era un hombre íntegro. En otras palabras, hermanos y amigos, esta tentación era de todo el mundo diciéndole: usted es culpable, usted es culpable. Pero él sabía que no lo era. Él sabía que él no había pecado contra Dios, que él no había hecho algo para merecerse un castigo o una prueba de este tipo. Pero todas las personas, cuando él esperaba que sus amigos le animaran, cuando él esperaba que sus amigos vinieran a darle un consejo, eran sus amigos, ¿no?
Si usted fuera joven, esperaría que sus amigos lo alienten, lo ayuden. Y usted sabe que usted ha sido íntegro, pero vienen ellos y le dicen no. Usted no ha sido íntegro, usted le falló a Dios, ya confiéselo. Está claro, si usted está pasando todo esto, usted cometió un pecado y estuvo mal contra Dios, confiéselo ya. No se reniegue más, acéptelo. Pero usted sabe que usted no lo ha hecho. ¿Por qué sucedía esto? Era el pensamiento común en la época de Job, que solamente los injustos, que solamente los pecadores recibían situaciones de crisis, situaciones malas, dificultades. El pensamiento de la época de Job era: el justo nunca sufre, el justo nunca va a pasar por situaciones que le hagan afligirse. Pero Job estaba siendo afligido, Job estaba sufriendo, y él sabía que no había hecho nada malo, pero estaba sufriendo esto, estaba siendo puesto en una prueba. Así que ni aun sus amigos lo estaban apoyando. Sin embargo, vamos a encontrar, recuerde que el punto es que la integridad en medio de la crisis debe de ser incondicional. Y vamos a encontrar que cuando esta integridad es incondicional, la reacción de la persona es distinta a la de los demás. ¿Cómo reaccionó Job? Ve el capítulo 1, versículo 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? ¿Y renegó y maldijo todo lo demás? No. Podemos leer claramente que Job adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que la reacción de Dios de Job fue la común de su tiempo. Él se rasga las vestiduras, se pone en ceniza, se humilla delante de Dios y le adora. Él muestra que está agraviado, que está dolorido, que está sufriendo. No era para menos. Perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, su transporte, su alimento. Ya lo mencionamos. ¿Podía él reaccionar con tristeza? Claro que sí. Pero ¿qué hizo además? Oró, adoró, aceptó la voluntad de Dios y no le atribuyó ningún despropósito. Podemos encontrar que bendijo a Dios, no lo culpó. Incluso cuando la esposa le dice: maldice a Dios y muérete, en versículo 10 dice: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice el texto: en todo esto no pecó Job con sus labios. Esta es una actitud ejemplar. Ve cómo en medio de la crisis, cuando la integridad se da, la reacción es distinta a la de otros. ¿Cómo cree que podría haber actuado cualquier pagano de la misma época de Job cuando algo así le sucediera? ¿Cómo cree que actuaría cualquier persona que no está viviendo una vida íntegra realmente? ¿No cree que le hubiera hecho caso a la esposa, hubiera maldecido a Dios, hubiera hablado mal de todos los que le rodeaban, hubiera pecado? Esa es la opción fácil. Esa es la opción que muchos tomarían. La pregunta es, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿cuál sería la reacción que usted o yo tendríamos en medio de esta crisis? ¿Cuál sería la forma en que nosotros reaccionaríamos y cómo hablaría Dios de nosotros? Se diría al final: en todo esto no pecó fulano o fulana, en todo esto no pecó, y ponga su nombre. ¿Se dirá así? Esa es la pregunta. ¿Será nuestra reacción distinta a la de las personas normales de allá afuera? A las que no viven una vida
íntegra o será nosotros característica? ¿Será nuestra respuesta característica de una persona íntegra? ¿Cómo estaríamos en esa posición? ¿Cómo nos pondríamos? Es una buena pregunta. Finalmente, sabiendo que la integridad antes de la crisis se encuentra antes de la crisis, que la integridad en medio de la crisis se encuentra antes de la crisis, sabiendo además que la integridad debe ser incondicional, vamos a ver finalmente que la integridad en medio de la crisis es recompensada por Dios. Vamos a encontrar de los versículos 38 al 41, no los lea todos, por favor, son muchos versículos. De los capítulos 38 al 41, si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta cómo Dios habla a Job y cómo Dios empieza a demostrarle a Job que su poder es enorme, cómo en la creación Dios actuó, cómo creó los cielos, la tierra, cómo Él tiene cuidado de los animales, cómo Él está en control de todas las cosas. Eso es lo que encontramos de los capítulos 38 al 41. Dios hablando a Job y mostrándole su prominencia, su poder, su cuidado y su control sobre toda la creación. Y una vez que esto sucede, Job se arrepiente de haber hablado cosas que no sabía. Eso lo encontramos en el capítulo 42, versículos del 3 al 6. Y después de eso, Dios menciona a Job como alguien aprobado delante de Él. Y esto lo estamos leyendo al menos unos 4,000 años después de que sucedió. Si el libro de Job se escribió por ahí del 2000 antes de Cristo. Así que podemos ver en el 42:7 que Jehová nuestro Dios dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. ¿Como quién? Como mi siervo Job. Así que Dios, delante de los amigos de Job, delante de aquellos que lo acusaban, Dios está exaltando a Job. ¿Por qué? Porque la integridad en medio de la crisis es recompensada por Dios. Y una de esas recompensas es poner a Job, después de haberlo permitido que él sufriera, lo está poniendo en una posición aprobada, en una posición que es honorable delante de sus amigos. Después de eso, vemos en los versículos siguientes que Dios pone a Job en una condición mucho mejor que la de antes. Dice el versículo 10 del capítulo 42: y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando hubo él orado por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan de su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1000 yuntas de bueyes y 1000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y si sigue leyendo, va a encontrar otras bendiciones, como los años de vida que Job recibió. Si usted continúa en el contexto de la Biblia, en Santiago, va a encontrar que Job es nuevamente mencionado en el capítulo 5, versículo 11, y es precisamente mencionado por su paciencia y por haber recibido misericordia y compasión de Dios. De hecho, en Apocalipsis 2:10 recibimos también un ánimo a perseverar en medio de la crisis y una recompensa. Nuestro Señor dice que el que persevere hasta el fin va a recibir la corona de vida. Así que podemos encontrar cómo la integridad siempre es recompensada por Dios. Job no quedó en su estado de miseria.
Job no quedó en ese estado de sufrimiento. Él estuvo en una prueba, estuvo en una crisis, la superó y Dios lo reconoció y lo aprobó. Así que en esta tarde, amigo, hermana, la intención que queremos con este seminario es animarle a que por favor, cuando se encuentre en la crisis, ya usted esté equipado con esa integridad que va a necesitar para poder pasarla. Lo que queremos es mostrarle que esa integridad debe de ser incondicional. Que luchemos juntos para recibir esa recompensa de Dios y poder recibir también esa restauración que el Señor nos dará allá en el cielo, donde todos recibiremos mucho más de lo que hayamos perdido en esta tierra, donde Dios nos dará mucha más paz, más alegría, más amor, mejor compañía que cualquiera que usted pueda perder en una crisis de esta vida. Finalmente, es imposible hablar de la integridad en medio de la crisis sin mencionar al más íntegro de todos, nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, Él fue desfigurado por los romanos, Él pasó aflicción justamente para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios y obtener la salvación. Así que si tenemos un ejemplo de integridad en medio de la crisis, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde podemos reflexionar entonces en que ese máximo ejemplo es el que debemos de seguir también, y que Él murió por nosotros, y que si le hemos fallado a Dios y queremos ser salvos, hoy es el día para decidir regresar a esa integridad. Si usted ha sido íntegro hasta ahora, no lo abandone, siga firme hasta el final. No deje de luchar por esa integridad que va a tener su recompensa, sin importar la crisis o el sufrimiento que pase. Y si usted hasta ahora nunca ha podido ser íntegro, si no ha obedecido los mandamientos de Dios, si usted quiere ser parte de esos siervos reconocidos por Dios, hoy es el día para tomar esa decisión también. Así que, hermanos, ya sabemos cómo actuar con integridad en medio de la crisis. Que Dios les bendiga. Amén.